Muy buenas tardes, pues bienvenidos. Vamos a dar inicio con una reunión más aquí en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Para dar inicio voy a mencionar una parte de la misión de Centro Psicoemocional Esperanza que más nos identifica, y esta es que nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a otras personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Y es por eso pues que vamos a estar tratando temas que en la actualidad pues están siendo muy socorridos para tratar de ayudar pues al mayor número de personas posibles que estén padeciendo algún detalle, algún problema emocional. Y pues bien, esta semana hemos visto temas relacionados al estrés, del manejo del estrés, diferentes tipos del estrés y la diferencia entre el estrés bueno y el estrés malo. Es por eso que hoy vamos a cerrar con un tema espiritual denominado liberación del temor y la ansiedad por medio de la fe. Para este tema, pues nos está acompañando el día de hoy el pastor Víctor Hugo García, a quien vamos a invitar a pasar para que nos dé más información. Adelante, Víctor. Pues muy bien, como siempre, muchas gracias por su atención, de estar dedicando este pequeño tiempo de, por el medio que sea, para pues exponerle esta situación, estos temas que están muy, como dijo Gerardo, muy en boga. Digo en boga porque somos una generación cambiante, transformadora, pues las generaciones van pasando y también los males quizás han estado todo el tiempo entre nosotros, pero hoy tenemos más herramientas para abordarlos de una manera más eficaz, más sensata, quizás con más profundidad o con más estudio a través de las edades, y pues hoy queremos compartirle todo esto que hemos estado rescatando de los estudios y ojalá pues que les sea de mucha ayuda. En este caso, dentro de la rama espiritual, vamos a ver la liberación del temor y la ansiedad por medio de la fe. Y bueno, pues aquí es una reflexión sobre cómo la fe puede liberarnos del miedo, la ansiedad y el estrés, guiándonos hacia la serenidad interior y la confianza en Dios. Déjeme hacer un paréntesis. La fe, le decía en un otro curso que estoy dando, pues las personas decían que la fe es como si usted pone el despertador para levantarse mañana, pues ese es un acto de fe. Si usted pone una cita en la agenda, es porque usted cree que va a estar atendiendo esa cita, y eso es un asunto de fe porque está en el futuro, usted no lo puede ver, no sabe si va a suceder, sin embargo usted cree que va a suceder, y más o menos así es la fe. Es una certeza de que algo va a suceder, aunque no tengo una manera precisa de comprobarlo. Muy bien, vamos entonces a ver aquí el tema. Vamos a la primera lámina que nos ocupa. Vamos a leer un poquito. Tenemos varias láminas extensas, pero bueno, vive y deja vivir. Este es un principio que así se llama. Invita a liberar las cargas que no nos pertenecen. La fe nos enseña a confiar en Dios, que en que Dios tiene un propósito para cada situación. Vivir en fe es permitir que la gracia divina actúe en nosotros y nos dé serenidad. Bueno, aquí la palabra que rescatamos, la gracia, que significa gratis o regalo, pues cuando Dios nos da el regalo de la vida, pues tenemos que valorarlo y enfocarnos. La gente no nos puede dar la vida viene de adentro, viene de parte de Dios, pero si ya tenemos esa vida, podemos dejar que otros también decidan por sus propias vidas. Por lo tanto, dice Mateo 6:34, no te afanes por el día de mañana, porque dice, porque cada día trae su propio mal. En la oración de la serenidad completa dice, viviendo un día a la vez, un momento a la vez, haciendo como Jesús lo hizo, aceptando este mundo pecador tal como es y no como yo quisiera que fuera. Bueno, más o menos es lo mismo. El afán es estoy tan preocupado, o sea, estoy ocupado de más en cosas que no sé si van a suceder. Por lo tanto, la gracia de Dios, que es esta condición de permitir que Dios me dé serenidad y confianza en el futuro, pues se resume en esta frase de vive y deja vivir. ¿Continuamos? Ahora vamos a ver aquí cómo manejar el estrés desde la fe. Bueno, como ya dijimos, la fe es un artículo del alma y del espíritu. Y bueno, manejar el estrés desde la fe implica equilibrar cuerpo, mente y espíritu. Orar, perdonar, buscar el silencio interior y vivir en gratitud son caminos hacia la serenidad. Bueno, mismo hoy en otro recinto tuvimos un tiempo de meditación, y yo pregunté al principio de este taller, de esta dinámica, qué es lo que venían esperando. Entonces,
todos manifestaron que a causa del estrés y todos de las personas que había ahí, la mayoría hablaron de tener un descanso y que se encontraban muy estresadas, pero que venían buscando un poquito de serenidad o de paz. Y sucedió que al terminar la dinámica de meditación que hicimos ahí, que duró unos 35 minutos, 40, bueno, la meditación en sí duró como 35 minutos, pues les pregunté al final qué habían recolectado de este ejercicio y la generalidad de todos dijeron que se habían relajado, que se habían descargado, que habían sentido paz. De hecho, inclusive despertar de esta meditación en el buen sentido de decir que se levantaron y que se pusieron, se reincorporaron. Decían es que nos sentimos tan tranquilos, tan a gusto, que no quisiéramos irnos de aquí, no quisiéramos levantarnos y todos expresaron haber logrado esta serenidad. Al final yo les dije, se dan cuenta cómo lo único que hicimos fue meditar, tener un poquito de paz, estar en nuestra mente resolviendo algunas cosas que les fui guiando y al final de 30 minutos ellos se sentían totalmente desestresados y por eso dice Primera de Pedro 5:7, es un texto bíblico y dice, echen sobre él, o sea, sobre Jesús, toda la ansiedad porque él o sobre Dios, porque él tiene cuidado de ustedes. Así que, pues Dios puede cuidar mejor de usted que usted de usted mismo. Entonces, si usted tiene fe, sería bueno decirle a Dios, pues aquí está mi carga, aquí está mi vida, pues yo no puedo, aquí está la mochila, entregue sus cargas y Dios, que es bueno, pues Él hará que usted se lleve esa ansiedad y a cambio le va a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a continuar. Bueno, pues aquí esto es un tema que hemos estado viendo toda la semana en el bloque y hablamos del estrés bueno y el estrés malo y dijimos que el estrés es una condición natural, pero vamos a ver cómo se convierte en esta condición de bueno o malo, porque la condición es natural, pero la reacción al estrés o el manejo del estrés es lo que lo hace bueno o malo. Entonces el estrés bueno nos motiva a mejorar, mientras que el malo nos roba la paz. La diferencia está en la mirada espiritual. Con fe los desafíos se transforman en crecimiento. Mire, estos retos y logros, por medio de la fe yo lo voy a lograr, lo voy a conquistar. Sé que voy a sacar adelante la carrera, voy a sacar adelante mi matrimonio, me va a ir bien. Bueno, yo soy como ejemplo personal, yo soy un adicto a la fe. Entonces todos los días salgo de casa y digo, gracias porque yo sé que tú me vas a bendecir. Hoy yo voy a regresar, salgo con bendición y regreso con bendición. Todos los días digo, Señor, yo sé que tú hoy me vas a bendecir de una o de otra forma y siempre, indefectiblemente, siempre yo veo la mano de Dios. Entonces, como siempre yo declaro que hoy Dios me va a bendecir sin importar las circunstancias, generalmente sucede, es un acto de fe. En el mundo tendréis aflicciones, dice, pero confiar yo he vencido al mundo. Juan 16:33, cuando Jesús está partiendo de la tierra, está con sus discípulos, justamente en la Santa Cena, y le dice estas palabras, van a tener aflicciones en este mundo, pero tengan confianza. Yo ya les he enseñado esto de vencer al mundo, les he enseñado que la paz vence la ansiedad, que la confianza vence la incertidumbre y pues que la vida activa en una vida espiritual pues vence todo lo que nos trae el mundo caótico de lo que estamos viendo en estos días, ¿no? Muy bien, ahí tenemos otro recurso, vamos a continuar. Esto era darle una connotación. Ahora vamos a ver qué es el temor y la ansiedad. Bueno, estos son dos grandes gigantes, dos grandes enemigos. Mismo ayer hablé de un tema en un centro que se llamaba Los Cuatro Gigantes, los cuatro enemigos, que era el diablo, el mundo, la carne y yo. Pero aquí hay otros dos, miren, esta es una manifestación de esos enemigos de nuestra alma, y uno de ellos es el temor, y el temor es una emoción de inquietud ante una amenaza percibida, pero no siempre real. Pero bueno, el temor existe y está ahí, y lo mismo que el estrés, si yo no lo sé manejar, este temor se va a convertir en una amenaza, en vez de convertirse en un mecanismo de defensa para actuar en el momento que lo requiero. Y la ansiedad, pues es una preocupación excesiva. Ya hemos dicho que preocupación es una ocupación anticipada. Eso es gramaticalmente lo que quiere decir. Me ocupo por anticipado de algo que no ha sucedido, pero de la manera negativa. Y entonces esta ansiedad es un excesivo de la preocupación por el futuro y por tener el control. Ahora, si yo le preguntara a usted, bueno, ¿y quién podría controlar el futuro? Porque ahora con estas tecnologías modernas, pues tenemos la inteligencia artificial, tenemos sistemas digitales, analógicos y híbridos que se programan. Usted ve que un auto conduce solo, ahora ya no hay chofer, ve que los robots hacen los procesos para la fabricación y entonces uno pensaría que uno le aplaza el botón a la máquina y ya todo está resuelto, pero sabe, aún las máquinas fallan,
aún los sistemas fallan, aún las cosas perfeccionadas por el hombre se hacen perfectibles porque fallan. Pues entonces la pregunta es si usted cómo va a controlar el futuro si ni aún programándolo con exactitud puede suponer que las cosas van a salir como usted salió. Y esto genera ansiedad. Hay gente que está preocupada por tener el control y definitivamente el futuro es algo que ni usted ni yo ni nadie podremos controlar. Podemos programar, podemos planear, proyectar, predefinir, pero el futuro usted y yo no lo sabemos, lo que sucede en el próximo minuto, no sabemos qué acontecerá, por absurdo que le parezca. Así que evites esa ansiedad. Y aquí ambos pues roban la paz interior, pues estoy hablando de la ansiedad en esta preocupación excesiva y del temor en esta inquietud, pues que no la proyectamos como algo positivo. Así que mira, ahí está. Si usted no tiene serenidad, probablemente sí tenga lo otro, que es un temor excesivo o una preocupación. Vamos a continuar. Ahí tenemos otros recursos, otros referentes. Y bueno, causas más comunes del temor y la ansiedad, pues son traumas del pasado. Eso casi por naturaleza sabemos que el pasado nos dañó y el daño pues se tipifica como un trauma, es decir, un miedo en el presente que sucedió en el pasado, que creemos que se va a volver a repetir con mayor intensidad. También está el estrés laboral o académico, pues hoy en día pues siempre ha existido, pero considero que ahora como los trabajos son más, ayer hablábamos del enclaustramiento, como mucha gente su oficina, su trabajo pasan 8, 10 o quizás 12 horas en un cubículo que tienen una pantalla enfrente. A veces es muy limitado. Por ejemplo, los call center, ellos tienen más limitado y entonces son como en fila, todos así en un espacio muy pequeño de menos de 1 metro, con una sillita, con sus estas paletas de privacidad y una computadora enfrente. Pasar tantas horas dentro de ese cuadro de inamovilidad, pues es muy nocivo, por eso las culturas más elaboradas, por ejemplo en Japón tienen lo que le decía los contadores digitales, entonces la pantalla se apaga a cada determinado momento para que se paren, caminen, den una vuelta o salga a tomar agua y regrese para evitar este estrés laboral, ¿no? Y el académico, pues es lo mismo, hoy el día se están ofreciendo hasta 2 y 3 carreras al mismo tiempo, pues imagínate, el cerebro de los jóvenes terminan agotados, ¿no? Están los problemas de relaciones personales. ¿Cuáles? Pues todos. Los acuerdos, los desacuerdos, los inconvenientes, las traiciones, los abandonos, todo lo que tiene que ver con problemas relacionales, inclusive con amigos, vecinos, parientes, compadres. Bueno, y la incertidumbre económica que ahora se ha convertido en un quehacer de todos los días, en una supervisión. La gente está muy atenta, no solo de cómo amaneció el tipo cambiario, cómo está la bolsa, sino qué voy a comprar con lo mismo billete que compré el día de ayer. Quizás mañana ya no pueda comprar tanto. ¿O qué va a pasar si siguen subiendo los insumos, siguen subiendo y los sueldos pues no suben? Esta incertidumbre económica de cómo le voy a hacer para sostener a mi familia, o sostener mi sistema de vida, cuando hay una economía que no sabemos que de un momento a otro puede colapsar. Bueno, no quiero ser pesimista, pero la teoría mundial dice que el mundo está rumbo a un colapso económico porque ya se diversificó tanto la economía de tantos países que ahora pues ya no se sabe quién es el que tiene la riqueza. De hecho, algunos países ahora han estado empezando a fincar su riqueza en otros minerales, que ya no es el oro, sino el uranio, este otro tipo de valores. Entonces la economía definitivamente va a cambiar. Ahora las criptomonedas, que es un mercado que no es tangible, es como un asunto de fe, pues está también desplazando y generando esta incertidumbre económica, ¿no? Y las preocupaciones de la salud, pues ¿para qué le digo? Todos con el paso del tiempo, la calidad de los alimentos, todo es embotellado, todo es enlatado, todo es con conservadores, todo tiene aditivos, así que la preocupación por la salud es que todo lo que consumimos ya no es muy natural, ya casi todo es procesado y tiene muchos químicos, así que sí es una preocupación, no solamente por cómo me cuido, sino porque no tengo acceso a alimentación muy sana como en generaciones pasadas, ¿no? Muy bien, pues aquí, mira, son causas comunes del temor y de la ansiedad, ¿no? Hablando de la salud, pues ahora sí compran huevo, el huevo parece transparente, se revientan nomás, dices, pues es que se ven muy frágiles ya, ya no son los huevos de las gallinas de antes, ahora los hacen poner 10 huevos en el día, imagínense la calidad del huevo, ¿no? Continuamos. La fe como antídoto, bueno, pues aquí entramos al tema de la fe, ya lo
lo predefinimos, pero mire, la fe nos proporciona esperanza, consuelo y fortaleza en momentos de temor y ansiedad. Si alguien lo puede comprobar es alguien que tiene fe. El que no tiene fe no sabe de esto y a lo mejor no podría explicarlo o probablemente no sienta esta esperanza o este consuelo o lo adquiere de otra manera. Pero la fe es el antídoto por excelencia. Por eso, pues tener fe en un poder superior, como lo dijimos al principio, o en Dios mismo, bueno, pues eso ya de entrada es algo que no te lo va a dar el trabajo, no te lo va a dar el estudio, no te lo va a dar la sociedad, pues eso es algo que viene directamente del cielo y de tu interior. Esa es la fe. La fe está dentro de uno. Y creer en las promesas de Dios nos libera de la ansiedad. ¿Cuáles? Bueno, pues en la Biblia existen por lo menos los que tenemos una fe cristocéntrica o cristiana, pues la Biblia tiene más de 2.700 promesas para nuestra vida, promesas de paz, de seguridad, de abundancia, de prosperidad, de vida, de muchas, muchas cosas. Hay muchas promesas, la verdad, usted se sorprendería. Si le leyera uno o dos, usted se quedaría sorprendido. Por ejemplo, dice el libro de Isaías, yo tengo planes de bien y no de mal, dice, para concederte aquellos anhelos de tu corazón, pero hay una condicionante siempre y cuando pues te alinees a la voluntad de Dios. Casi todos los programas de recuperación, ayer estaba en una plática en un asunto de rehabilitación, y pues todos los pasos son condicionantes, o sea, no todos, pero la mayoría dicen, mira, tendrás esto siempre y cuando esto, vas a lograr esto siempre y cuando esto, vas a tener paz si perdonas, vas a poder recuperar las relaciones rotas si restituyes el daño, vas a poder tener una paz si reconoces a Dios, o sea, no hay comida gratis, así que creer en las promesas de Dios pues nos libera la ansiedad y por último, la fe nos ayuda a ver más allá de nuestras circunstancias difíciles, ya lo dije en un momento, tus circunstancias pueden ser caóticos, pero la fe te dice que después de la tormenta, de la tempestad, pues hay un sol que va a brillar, no lo ves, pero sabes de alguna manera que esto va a pasar, que el problema va a pasar, que la crisis va a pasar y que al final de la historia va a haber algo positivo de todo este caos que estás atravesando o viviendo. Eso es la fe. Continuamos. Vamos ahora a ver, aquí hay un ejemplo bíblico, David enfrenta a Goliat. Lo pusimos porque pues desde los que íbamos de peques a la iglesia, al catecismo, ¿qué niño no sabe de David y Goliat? ¿Qué adulto no ha escuchado esta gran historia? Algunos dicen que no es cierta, pues bueno, sea cierta o no, igual la historicidad lo ratifica que sí fue cierta, pero bueno, aquí el asunto de la fe es que la fe vence a los gigantes del miedo. Si usted conoce la historia, pues ahí había un gigante que desafiaba a los ejércitos, los escuadrones de Israel, y se burlaba tratando de que alguien lo enfrentara, sabiendo que era un gigante de más de 2 metros y medio, y entonces nadie se atrevía a desafiarlo, pero este David dice que puso su confianza en Dios, no en sus propias fuerzas, y David no permitió que el temor lo paralizara. El ejército estaba por 40 días, nadie se atrevía a desafiar al gigante, hasta que David dijo, yo, en el nombre de Dios, con esta piedra, y entonces agarró su onda, como ahí vemos en la imagen, y con una piedra derribó al gigante. Y pues entonces el ejército sorprendido ganó la victoria, porque el que derribara al gigante iba a ser el paladín de guerra que iba a ser condecorado, y David se convierte en ese gran héroe solamente con una confianza en Dios, y con una pequeña piedra derrotó a un gigante que todo un ejército no se atrevía a desafiarlo, ¿no? Así de poderosa es la fe en nuestra vida. Así que cuando tenemos este tipo de enseñanzas aplicadas a la vida real, decimos, bueno, ¿y cuál es tu gigante? De hecho, los grupos anónimos tienen uno que se llaman los gigantes del alma, ¿no? Y dices, bueno, ¿cuál es tu gigante a vencer? ¿Cómo vas a vencer la ansiedad, la depresión, el temor, el egoísmo? ¿Cómo lo vas a vencer? Y resulta que a veces Dios nos da técnicas muy sencillas y hoy le estamos dando una de ellas, que es, por ejemplo, la oración, el perdón, la meditación y la confianza en Dios. Bueno, tan sencillo que es, ¿no? Un pequeño consejo de parte de Dios puede revolucionar y hacernos conquistar sobre nuestras luchas más difíciles. Adelante, José Luis. Un comentario nada más. Sí, adelante. Cuando una persona se enfrenta a otra, en el terreno que sea, si sabe que la otra persona es más poderosa que ella, también en el terreno que sea, ya va con un 50% de probabilidades de perder. Pero cuando te enfrentas con alguien que ni conoces, lo puedes vencer. Lo puedes vencer y después que te digan, oye, ya sabes a quién le ganaste, ya sabes a quién. No, pues ¿quién es ese?
fulano de tal. Tu madre si es sabido. Es que el miedo, no, el miedo paraliza. Es correcto. Hay una anécdota verídica de este Toro Valenzuela cuando venció a un pitcher muy fregón de los Yankees, Ajá. que le preguntaron, oye, ¿cómo le hiciste para vencer a fulano de tal? ¿Y quién es ese maestro? Dijo. Estaba bronco, Fernando Valenzuela todavía se lo acaban de llevar de aquí de los mayos de Navajoa. Lo acaban de descubrir. ¿Y quién es ese maestro? Dijo. Pues el que acaba de vencer ahí en el juego. No me acuerdo el nombre de él. Ah, cabrón. No, pues yo ni sabía, dice. Él jugó, tiró su picheo y todo, y les ganó. Entonces, nomás es un comentario, que cuando hay que enfrentarse a alguien, aunque sepamos que es más poderoso, no hay que tenerle miedo. No hay que tenerle miedo, hay que buscar la manera. Todos tenemos un punto débil, y ese punto débil es el que tienes que buscar. Este muchacho David, pues imagínate, el ejército le tenía miedo a Goliat, y este morro con una honda y una piedra lo tumbó, porque no le tuvo miedo, aparte de la fe que tenía, ¿no? Eso es muy importante, tenerte fe tú mismo. Ese foco no sé cómo prende, pero le aplasta un botón y prende. No sé cómo le llega la electricidad, pero tienes fe en que va a prender, si no, no aplastaras el botón. Pues ese es un comentario nada más. Pues me ganó el comentario José Luis, pero efectivamente es cómo nos vemos, no cómo vemos, porque David veía al gigante, pero él se veía a sí mismo. Yo creo que él sería más grande que el gigante, porque dijo, ¿de dónde este pelado? Dijo, ¿y quién eres tú? Dijo, para burlarte, dice, del Altísimo Dios. Dice, hoy por la tarde los cuervos te devorarán y tu cuerpo lo devorarán las aves del cielo tendido. O sea, David lo retó, le dijo, ¿quién eres tú? ¿Quién te crees para venir a desafiar al Dios de los ejércitos? Y entonces, de hecho, a David le quisieron poner la armadura del rey y todo, dice que no podía andar. Y dijo, no, ¿saben qué? Quítenme la armadura, yo mejor. Su arma era la honda, ¿no? Y entonces él no quiso que le pusieran el casco porque no podía pelear. Dijo, no, no, a ver, quítenme la armadura. Y él agarró sus piedras y su honda porque dice, yo cuando estaba en el campo, dice, cuidaba las ovejas de mi padre, y si venía un león o un oso, fuera león, fuera oso, fuera chacal, dice, yo lo agarraba con mis manos y los hacía trizas, dice, ¿de dónde va a venir un gigante? Dice, si yo ya sé cuidar el rebaño, dice, ¿cómo no voy a cuidar el rebaño de Dios de Israel? Pero era la fe que tenía en él, lo que dice José Luis, o sea, él se veía como, o sea, se veía más grande que el gigante, ¿no? Y las circunstancias a veces las vemos muy grandes y por ahí hay un pensamiento de esos que mandan por las redes y dice, no le digas a Dios qué grande es tu problema, sino dile a tu problema qué grande es tu Dios. Y tu Dios pues es tu fe, ¿no? Del tamaño de tu fe es tu Dios. Y entonces cuando Moisés se para y entonces vienen el faraón, el ejército y ve el mar rojo, Dios le dice avanza y entonces Moisés levanta su vara y se parte el mar en dos, dices, oye, pues de acuerdo a tu fe es tu milagro, ¿no? Entonces hay gente que no tiene fe, dices, pues no ves milagros porque no tienes fe, pero la fe es una locura, mentalmente hablando, hoy es una clase espiritual. Si esto lo tradujéramos a la cuestión psicológica, pues es una locura. Me llevarían al psiquiátrico y dirían, ¿cómo? ¿De dónde? O sea, ¿cómo crees algo que no es comprobable? Porque la ciencia y la fe, aunque se complementan para en lo que es la resolución, sí son antitéticas. O sea, la ciencia y la fe no se llevan, se complementan para la comprensión, pero chocan para la definición. Así que la definición de fe para la ciencia no existe. Pero dicen que los astronautas que han viajado dicen que entre más ciencia tienen, yo conozco un joven que se acaba de graduar como honoris causa de ciencias, doctor en ciencias, pues es un doctor en ciencias, estudió muchísimo y bueno, se ganó un premio. Y él dice, ¿sabe qué, pastor? En cuanto más me meto a la ciencia, entre más conozco a Dios, él está haciendo trámites para estar en la NASA y lo han llamado de, como dice, es que entre más conoce uno el cuerpo humano, entre más conoce uno la naturaleza, dice, es más difícil que uno no crea en Dios, dice. Porque uno dice, es que es inexplicable, aún la ciencia no puede explicar la magnitud de la perfección del ser humano, de la naturaleza. O sea, estudiamos lo que sucede, pero no sabemos ciertamente por qué sucede lo que sucede. Tenemos hipótesis, pero no sabemos. Dice, entonces cuando uno dice, pues yo creo que Dios verdaderamente es más grande que todo lo que veo, ahí es cuando nace la fe, ¿no?
Pero bueno, hay quien va por la ruta larga y está tratando de buscar una explicación a todo y hay cosas que no tienen explicación, solamente suceden y uno agradece, ¿no? Por eso les platicaba una ocasión que el ciego que sanó Jesús, le dicen, a ver, ¿quién te sanó? Pues no sé, dice, ¿qué te dijo el que te sanó? No, ¿y qué te hizo? Pues no sé, dice, yo nomás sé que antes no veía y ahora veo, dice, y ese fue el que me sanó. O sea, él no supo explicar el milagro, dice, yo lo único que sé es que yo no veía y ahora recobré la vista. ¿Y la ciencia cómo podría explicar eso? No hay explicación. Si dijeron, oye, y Lázaro resucitó después de 4 días de muerto, digo, a ver, explícame, ciencia, cómo un cuerpo se puede regenerar después de 4 días de muerto. No hay ninguna posibilidad científica, pero la historia registra que es un hecho que sucedió, dices entonces. Y entonces el crédulo dice, bueno, pues yo sé que es Dios, ahí sé que hay alguien, hay algo que no puedo explicar, pero está. Y el incrédulo dice, no, 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 es pura, alguien lo inventó, es una historieta. Bueno, pues cada quien, ¿no? Continuamos. Vamos aquí a avanzar un poquito, transformando el temor en confianza. Bueno, pues reconoce tus emociones, obviamente. Sí, sí nos da miedo, a veces sí tenemos, sí desconfiamos, sí tenemos incertidumbre. Mismo ahora en nuestra ciudad acontece un fenómeno que nos trae con incertidumbre. Confiamos en Dios, pero andamos en la calle a veces con cierto miedito. Recuerda la fidelidad de Dios ante circunstancias difíciles. Hace rato platicaba con Gerardo un evento que me pasó ayer y yo vi la fidelidad de Dios porque las circunstancias eran adversas, pero ¿cómo crucé esas circunstancias? Y llegué bien, dije, mira, dentro de todo, o sea, sé que Dios me libró porque naturalmente no pudo haber sido de otra forma. Y pues tengo que, a partir de esto, empiezo a reemplazar pensamientos negativos con la palabra de Dios. Como le decía, este día Dios me va a bendecir. Señor, yo sé que tú me guardas, yo sé que tú tienes lo mejor para mí, que los mejores días de mi vida están por acontecer, que tú me vas a prosperar, que mis hijos van a estar guardados del mal, que, o sea, empiezo a creer y a declarar cosas positivas porque como si Dios dice que Él me va a bendecir, pues yo le creo. Y como Dios dice, pues yo le creo. No, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dice, sino lo que Él prometió, eso hará. Entonces yo leo que Dios prometió largura de vía, de días para aquellos que hacen su voluntad, que prometió prosperidad para aquellos que obedecen su palabra, que prometió seguridad para aquellos que confían en Él. Bueno, pues lo leo, lo creo y lo declaro y resulta que sucede, es como una fórmula, ¿no? Pareciera hasta magia, ¿no? Pero pues sigue siendo fe. Así que aquí hay un recurso, reemplaza tus pensamientos negativos, pues si lees la palabra de Dios te vas a dar cuenta que te llenas de positivismo, si usted quiere llamarle así, ¿no? Ya lo dice de la fe, ya con que sea positivo, ¿verdad? Vamos a continuar. De hecho, hay películas, antes teníamos los viernes teníamos viernes de película y teníamos algunas películas que representativas y recuerdo que una de ellas, no me acuerdo cómo se llamaba, pero en una de las escenas, pues él le dice, se van a estrellar, dice, vamos a confiar en Dios, dice, no, pero es que el avión y que dijo, mira, mientras yo venga en este avión no se va a estrellar y de una forma sobrenatural el avión recupera y no se estrellan y llegan a tierra y dice, ya ves, te dije que no nos íbamos a morir, pero el resto de los tripulantes ya iban mandando mensajes de despedida a sus familiares, pero uno dijo, no, mientras yo venga en este avión no se va a desplomar. Y se puso a orar y empezó, y algo sobrenatural sucedió y el avión pudo recuperar y no se estrellaron. Dices, ya ves, te dije, dices, mire, de todo el avión nomás uno creyó por el milagro, ¿no? Así pasa en la vida, a veces estás rodeado de gente que no cree, pero tú dices, no, no, Dios nos va a librar y Dios nos va a bendecir. Herramientas básicas para vencer el temor, bueno, pues identifica y comprende tu miedo. Toda la semana estuvimos hablando de ello. Reconoce qué situaciones te producen miedo y haz un esfuerzo por entender por qué. Dos, explora la causa, determina si el miedo se basa en un peligro real o en una creencia limitante, lo cual te permitirá abordarlo de manera más efectiva. Aquí viene una recomendación, estudio de la palabra de Dios, sumérgete en las escrituras y memoriza versículos que te den consuelo, como los que afirman que Dios está contigo. Bueno, yo pues como, no sé cómo llamarle, como ministro de la palabra, yo estoy sorprendido cuánta gente jamás en su vida ha leído la Biblia. Y es un libro, es el bestseller mundial de las generaciones. No ha habido un libro jamás vendido tanto ni leído tanto a través de toda la historia de la humanidad. Es el libro de libros, no hay un libro más leído, desde luego muy atacado, pero hay gente que se dice ser cristiano y jamás ha leído una Biblia. Le digo, ¿y cómo vas a confiar en un Dios que no conoces? ¿Cómo vas a declarar algo que no sabes? O sea, ¿cómo llegas a conclusiones de algo que no te has documentado? Y la misma Biblia dice, Jesús le dice, yo les digo a ustedes que estudien las escrituras, porque en ellas dice,
van a encontrar la vida eterna y se van a encontrar con las promesas que yo les voy a hacer. Así que esta es una recomendación, mire. Otra de ellas es enfócate en Dios, pues obviamente apaga las voces de la duda, el miedo y enfoca tu atención en Dios. ¿Quién conoce tus debilidades y está presto a tranquilizarte? Hay veces que los tranquilizantes, pues que te dan el clonazepam, el ribotril y todos estos ansiolíticos, antipsicóticos, pero dices, pues como hoy el ejercicio que tuve en la mañana que les platiqué de meditación, estuvimos un ratito meditando, los guié en una meditación y de repente todos dijeron, ay, me siento bien tranquilo, como que ya se me fue la ansiedad, ya se me fue el estrés, digo, pero los enfoqué un poquito al final, que se enfocaran en Dios y la gente rapidito, como una platita que le echas agua, les volvió a brotar la paz y la tranquilidad. Así que si tú tienes este recurso de enfocarte en Dios, pues estás del otro lado, ¿no? Vamos a continuar, creo que faltan algunas láminas. ¿Cómo aplicar la fe en la vida? Bueno, pues maneja los problemas con paciencia en lugar de caer en el pánico o la frustración ante el desafío en el trabajo o en la vida personal, pues busca afrontarlo con calma. Ya leímos algunos textos que respaldan esto. Esperanza en el futuro. Mantente firme en la esperanza de los bienes futuros y en el poder de Dios, incluso en los momentos más difíciles. Mucha gente decimos, pues esta violencia va a pasar. Ciertamente nuestra ciudad está bajo una condición difícil, pero creemos que un día va a pasar esto y que la ciudad va a volver a recuperar su tonalidad y su brillo, ¿no? Pero algunos ya huyeron, ¿no? Ya se fueron, bueno, se fueron de la ciudad, pero los que estamos aquí seguimos confiando en que hay una esperanza de que Culiacán va a volver a ser la misma ciudad floreciente y brillante que era antes, ¿no? Y bueno, la oración, inicia el día con una oración, incluso una breve y espontánea para pedir guía, paz y fuerza, y si no, de plano, la oración de la serenidad engloba casi la totalidad de lo que tú pudieras pedir a Dios para que te des precisamente paz, fuerza y guianza, ¿no? De hecho, al final de esta clase, como en todas, recitamos la oración de la serenidad. Al final usted se va a dar cuenta y esto de verdad es algo muy reconfortante, ¿no? Vamos a continuar. Beneficios de vivir una vida con fe, pues está la resiliencia, el manejo del estrés. Y bueno, pues la fe puede proporcionar un marco para entender y procesar los momentos difíciles, reduciendo la angustia y ayudando a pasar las crisis con mayor fortaleza. Pues la paz mental y la tranquilidad, derivado de lo mismo, tener una creencia profunda puede traer serenidad y paz interior y un sentido de seguridad, disminuyendo la ansiedad y el miedo. Yo soy testigo de ello, no como pastor, sino como psicólogo, que mucha gente que no cree nada son los que están más angustiados y preocupados. Le digo, oye, pues mira, eres ateo y no tienes paz ni tranquilidad, pues no sería bueno, como que a lo mejor vas chueco, ¿no? Y luego continuamos aquí, sentido de propósito. La fe puede dar un propósito más profundo a la vida, ayudando a entender mejor el mundo y a integrarse en los eventos cotidianos, incluso el dolor, con una perspectiva de mayor gratitud. Muy bien, continuamos. Estamos casi concluyendo. Versículos para fortalecer la fe. Bueno, pues aquí solamente los vamos a leer. Ahí lo que Dios le hable a usted, pues como la palabra no es mía, es de Dios, solamente la copiamos. El Salmo 34, verso 4 dice, busqué al Señor, o aquí dice Jehová, lo mismo, Él me oyó y me libró de todos mis temores. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Josué 1:9 es una instrucción que Dios le da a Josué cuando va a conquistar la tierra prometida y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y en el Salmo 56, verso 3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Oiga, hay miles de versículos, pero mira, aquí tenemos 4, ya con uno de esos que te apropies, te aseguro que va a cambiar muchas cosas en tu vida. Continuamos. Y por último, tenemos esta lámina, que es la conclusión, y vivir en libertad espiritual es un pequeño cierre. La verdadera libertad no es ausencia de problemas, sino la presencia de fe. Vivir en fe es vivir en plenitud, confiando en que cada día, en que cada paso está guiado por el amor de Dios. El temor y la ansiedad pueden ser vencidos por medio de la fe. Wow, este es un eslogan para guardarlo usted ahí en su celular, en su memoria. Y por último, el Salmo 27, ¿no? Que es hermoso todo el Salmo, pero el versículo 1 dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Dice, ¿de quién he de atemorizarme? Dice, cuando se levantaron los malignos y los perversos contra mí, dice, ellos tropezaron y cayeron. Y bueno, sigue el Salmo 27, se lo podía recitar de memoria, pero ahí está, mire.
mucha información muy valiosa, ojalá que les sirva. Y pues al final tenemos preguntas y respuestas, o dudas y preguntas, que casi lo mismo. Sí, Víctor, pues vamos a darle oportunidad a las personas que están conectadas por Zoom, que hagan sus preguntas respecto al tema del día de hoy. Aquí, con gusto, Víctor nos puede dar una orientación acerca de sus dudas que salgan acerca de este tema espiritual, donde vimos cómo, pues, el manejo del estrés, el manejo del temor, de la ansiedad por medio de la fe, y pues cómo podemos aplicarlo. Entonces, vamos a dar, pues, ahí un minutito, Víctor, para ver si las personas del Zoom se animan a hacer alguna pregunta o si se quedaron con alguna duda. Muy bien. Y aprovechamos para recordar que ya estamos listos. El sábado 25 de octubre vamos a tener el taller Sanando mis heridas del pasado para construir mi futuro. Lo va a estar impartiendo el doctor Víctor Hugo García. Va a ser de 10 de la mañana a 1 de la tarde, aquí en la Torre Tres Afluencias, en el piso 12. Quien guste más información, mándenos un WhatsApp al 6671-987588 si quieren asistir a este taller. Nos dicen buenas tardes, gracias por su conferencia, muy interesante. Saludos y bendiciones. Muy bien, pues gracias a todos por su colaboración y gracias también al equipo de Centro Psicoemocional que nos hace la gentileza de apoyarnos. Hasta pronto. Muy bien, pues muchas gracias, Víctor, por el desarrollo del tema del día de hoy y pues mejor manera de cerrar esta semana con esta serie de temas que hemos tratado aquí en Centro Psicoemocional Esperanza. Esperemos sean de gran ayuda para ustedes y que los puedan aplicar en su vida diaria para una tranquilidad emocional pues de mejor calidad, ¿no? Y pues bien, con esto vamos a dar por terminada la reunión del día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias a quienes han estado conectando nuestras conferencias diarias. Voy a terminar la reunión pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto por el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias por su asistencia y que tengan muy buena tarde.